Y hoy hubo un evento, este día hubo un evento organizado por Mexicanos Primero, este organismo ciudadano que está enfocado especialmente al tema de la educación en México. Hemos hablado en muchas ocasiones con los representantes, con los directores de este partido, perdón, de este movimiento, donde, bueno, nos hablan de este análisis acucioso que va dirigido exactamente al tema de la educación. Y bueno, hoy tuvieron alguna invitación a algunos candidatos para comprometerlos, para que se adhieran a ciertos compromisos por mejorar la educación en el estado de Jalisco. ¿Qué le parece iniciar con esta información? Representantes a candidatos a alcaldías y diputaciones locales y federales de 9 partidos políticos firmaron 7 compromisos por la educación tras un llamado de la organización Mexicanos Primero a potencializar la educación como eje principal de gobierno. Bajo el nombre de Compromisos por la Educación, los candidatos pactaron trabajar por el bienestar educativo, el cuidado de los recursos, la creación de programas para la educación inicial, entre otros. Los primeros en firmar este compromiso en el Paraninfo Enrique Díaz de León fueron los candidatos a las alcaldías municipales: Alejandro Aguirre del PAN, Gerardo León de la Cruz del PRD, Vanessa Pérez de Fuerza por México, Jorge Montoya por Futuro, Tonatiu Bravo Padilla de Hagamos, Pablo Lemus Navarro por Movimiento Ciudadano, Sofía García del PRI, Diana Palacios de Somos y Salvador Cosío del Partido Verde. A los candidatos y candidatas a presidencias municipales cuyas atribuciones en materia educativa han sido ampliadas desde la Ley General de Educación, les solicitamos que tomen decisiones basadas en evidencia para atender las demandas de las familias, que fortalezcan los programas que atiendan a la primera infancia, que garanticen los servicios municipales alrededor de las escuelas y que promuevan los espacios de formación y capacitación como son las bibliotecas y los centros comunitarios. De candidatos a diputaciones solo asistieron 8, Mara Robles de Hagamos, Claudia Saldaña del PAN, Priscila Cavagna del PRD, Karina Cosío de Fuerza por México, Lucía Almaraz por Futuro, Ricardo Rodríguez por Movimiento Ciudadano, Hortensia Noroña del PRI y Yesenia Galván del Partido Verde. Convoco a las candidatas y los candidatos a diputaciones que apoyen para garantizar el presupuesto para la recuperación de aprendizajes, la conectividad y la infraestructura educativa que requieren los estudiantes de Jalisco, que ejerzan su derecho conferido a pedir cuentas al Ejecutivo en el gasto de los programas de apoyo a la vulnerabilidad y que promuevan la transparencia de información educativa, así como el uso del presupuesto para la primera infancia. Por su parte, Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara, y Armando Beltrán Zacarías, presidente de Mexicanos Primero Jalisco, resaltaron las desigualdades y conflictos que dejó la pandemia en la educación, entre ellos 74,281 alumnos incomunicados en el primer trimestre del ciclo escolar 2020-2021 y un 75,1% de las escuelas sin acceso a computadoras e internet. Los candidatos que decidan firmar estos compromisos podrán hacerlo en la página oficial de Mexicanos Primero. Daniela Rodríguez, Mega Noticias. Tema prioritario, el tema de la educación en el país y solo en Jalisco, con estos datos que nos daban precisamente sobre rezago, sobre atraso, incomunicados, ¿sí? En el tiempo en el que supuestamente a través de la televisión, a través de la virtualidad, bueno, pues estarías tener una excelente conexión. Pero para profundizar sobre el tema, ¿qué le parece entrar en comunicación precisamente con la directora de Mexicanos Primero Jalisco, con Paulina Hernández Morales, a quien saludo? Paulina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Una disculpa que estoy en mi casa y aquí se oyen ruidos, una disculpa. Pero aquí estoy y saludos a todos. No te preocupes, muchas gracias, al contrario, por aceptar esta charla. A ver, veíamos la nota, hiciste varios señalamientos en donde les pedías a los candidatos que fueron invitados a firmar estos acuerdos, sí, a que se sumaran. Pero explícanos, o sea, ¿cuál es la gravedad exactamente que Mexicanos Primero advierte en el tema de la educación en México, sobre todo en tiempos de pandemia? Paulina, por favor. Muchas gracias, Raúl. Justo esta pregunta se me hace como la esencial, la pregunta importante para todos. ¿Qué ha pasado en tiempos de pandemia?
todos volteamos a ver primero la salud física, no queremos estar sanos y no queremos contagiarnos. Luego nos preocupamos por el tema de la pobreza, el empleo, la crisis económica. Y sin embargo es fecha, 14 meses después del cierre de las escuelas, que no hemos puesto al centro de nuestra agenda pública y como decisión prioritaria y como atención prioritaria a la educación y a todos los temas alrededor de la niñez. Y creo que esto es algo importante, por eso decidimos hacer el evento de Mexicanos Primero, comprometiendo a candidatas y candidatos a alcaldías y a diputaciones en el estado de Jalisco, a poner al centro de sus decisiones la agenda de la niñez. ¿Qué pasa? Los adultos estamos decidiendo todo por los niños. Hemos decidido qué se abre, qué se cierra, cómo nos cuidamos. Y hay otros países del mundo donde las otras cuestiones, por ejemplo, los temas de entretenimiento, tiendas de autoservicio, varios sectores que han sido abiertos en diferentes momentos y las escuelas en esos países, en algunos lugares del mundo, siempre permanecieron abiertas. Aquí en Jalisco y en nuestro país, incluso creo que somos uno de los 4 países de Latinoamérica donde la educación siempre permaneció cerrada. Ahora, gracias a las últimas noticias de la vacunación de docentes y directivos, ya se pudieron abrir en el estado de Jalisco y en Campeche, no en todos los estados ha sido así, las escuelas, pero no las clases formales, sino apenas vamos en procesos de diagnóstico, lo cual celebramos, que hay que hacer diagnósticos y todo lo necesario, no solo de los aprendizajes, sino también de salud socioemocional de nuestros niños, que esto es algo que les pedimos hoy a los candidatos a diputación y a alcaldías, que pensemos en la niñez, que busquemos esto que nosotros le llamamos el interés superior de la niñez y la juventud, que le pongamos atención y que todas las decisiones que se tomen en el legislativo y en el ejecutivo vayan siempre encaminadas a que los niños y niñas tengan todos sus derechos garantizados, ¿no? Y el artículo 3 de la Constitución nos habla del derecho a la educación y es algo que en Mexicanos Primero nosotros defendemos, el derecho a aprender. Oye, ¿y cómo fueron aceptadas estas propuestas en términos generales? Porque a veces en tiempos de campaña y con los tiempos a veces tan limitados, no sé, en radio, en televisión, las propuestas se pierden rápidamente y no se alcanzan a permear de alguna forma. ¿Cuál es exactamente, no lo hiciste en términos generales, pero cuál es el compromiso en temas municipales que están pidiendo Mexicanos Primero que se sumen los diferentes candidatos? Bueno, primero volviendo un poco a la historia, las atribuciones en materia educativa principalmente estaban centradas en materia federal, ¿no? En el gobierno federal decidía, vamos a decir, la Secretaría de Educación Pública decidía y en realidad decide la mayor parte de todo lo que sucede en el sistema educativo. Sin embargo, se han ido ampliando todos los procesos de educación y ya hay atribuciones precisamente para los alcaldes. Y bueno, ¿qué es lo que les pedimos a los alcaldes? Les pedimos varias cosas. Una, la infraestructura alrededor de la escuela pública, que eso sí depende de los alcaldes, todo lo que tiene que ver con servicios municipales. Que todo alrededor de la escuela esté electrificado. Sí, alumbrado público, agua, banquetas, en fin, todo esto, ¿no? Exactamente, todo alrededor de la escuela que esté cuidado. Otra parte importante es que se garanticen estos espacios donde también se aprende. Y con este tiempo que tuvimos escuelas cerradas, se podía haber tenido bibliotecas, centros comunitarios con acceso a internet donde los niños, los padres de familia y madres de familia podrían asistir a obtener el internet en los centros comunitarios o tomar algunos apuntes en las bibliotecas y demás. Y esto promueve también la educación. Estamos en una etapa en que la educación no solo se recibe en la escuela, sino que también hay espacios que proveen los servicios municipales que pueden apoyar a este proceso de aprendizaje. Bien, entonces son concretamente en temas municipales. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? ¿Viste emoción de algunos de los candidatos? ¿Te llamó la atención alguno de ellos? ¿Cuál fue la reacción, Paulina? La reacción fue positiva. Bueno, en realidad 9 de 13 partidos asistieron al evento y bueno, esto quisiera aclararles a tu público, es que invitamos a todos los partidos políticos a que nos llevaran a un candidato a alcaldía o candidata a alcaldía y a un candidato o candidata al legislativo en representación de todos los demás candidatos de su partido.
Entonces, tenemos 9 partidos que nos firmaron estos compromisos por la educación, a los cuales también les hicimos a ellos llegar anexos de estrategias y acciones para el cumplimiento de dichos compromisos. Entonces, todos lo tomaron a bien. Yo creo que después de 14 meses de escuelas cerradas, todos buscamos que nuestros niños y niñas estén bien, y que si nos preocupa, vamos a decir, la inseguridad, el tema del narcotráfico, la pobreza y demás, podemos pensar que todo eso se puede solucionar o inclusive minimizar en el largo plazo si tuviéramos una estrategia profunda y bien pensada y planeada con anticipación en materia educativa. Entonces, si ahorita nosotros nos preocupamos y ocupamos de la niñez, en 10 años, 15 años no tendríamos los problemas públicos que ahora tenemos, ¿no? Entonces, sí es prioritario, tendemos a no pensar en el largo plazo y vemos todo el tema de inmediatez. Sin embargo, hay que pensar en el largo plazo y ese es el objetivo también del evento de compromisos del día de hoy, que pensemos en la educación y pensemos en el largo plazo. Y en el ámbito de la legislatura, a ver, ¿cuál es el compromiso que le pidieron a los candidatos a diputados? Porque son funciones diferentes y que muchas veces nos cuesta trabajo a los ciudadanos identificar, ¿no? ¿Qué es la función municipal y qué es la función legislativa? ¿Cuál es el compromiso ahí? Bueno, yo señalaría 3 principalmente, aunque pusimos más, pero yo creo que para ahorita, para el público, hablarles de 3 que se me hacen las principales. Una sería el tema del presupuesto. A los diputados les toca aprobar el presupuesto en general del Ejecutivo, y el presupuesto en materia educativa depende del análisis que hacen nuestros legisladores. Entonces, generalmente donde se tiene el interés, se nota si aportamos ahí el presupuesto, no nomás es en el discurso y en la política, sino que la política pública vaya acompañada de presupuesto. Entonces, la primera solicitud para legisladores sería el tema de presupuesto. Otra que se me hace súper importante es el tema de la transparencia de la información educativa. Ahora, en tiempos de pandemia, desconocemos cuántos niños y niñas están en temas, si están conectados, si están en relación con su docente o su directivo, cómo van sus niveles de aprendizaje, si hay evaluaciones, cuántas escuelas tienen la infraestructura requerida de conectividad, por ejemplo, de agua. Todavía sabemos que en Jalisco hay escuelas que no tienen electricidad o que no tienen agua. Entonces, todo eso, teniendo transparencia de datos educativos, podríamos tomar mejores decisiones para en el largo plazo para nuestros niños y niñas. Y el último que también solicitamos a los diputados es lo relacionado con las legislaciones, con lo que tiene que ver con lo que le llamamos la glosa, ¿no? Normalmente cada año hacemos la revisión del uso del gasto público. Ellos aprueban el presupuesto y un año después los diputados tienen la obligación de evaluar cómo estuvo el gasto público. Entonces, es importante también que los diputados tengan esta exigencia y que busquen que todas sus observaciones vayan encaminadas al aprendizaje de los niños, no por temas políticos, no por temas en este momento electorales, sino que siempre sean pensando en esto, el interés superior de la niñez. Híjole, qué importante. Oye, ahorita que mencionabas, ¿sabe? Escuelas que no tienen agua, escuelas que no tienen baños, ¿sí? Escuelas sin conexión. Hoy, ¿cómo podemos pensar en un avance educativo si no hay conectividad? O sea, ¿tienes datos duros a la mano? No sé si los tengas. ¿Cuántas escuelas en Jalisco tenemos sin baños, sin luz, sin conectividad? Dabas algunos datos que me parecían inauditos a estas alturas, ¿no? Y si le sumas que ahora con la pandemia muchas escuelas fueron vandalizadas, las pocas computadoras se las robaron, o sea, híjole, hay grandes retos, Paulina. Sí tengo datos, te cuento. Por ejemplo, esto que hablabas del vandalismo, y son datos de la propia Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, nos han hablado de 600 escuelas en el año pasado que fueron vandalizadas y alrededor de 250 que van este año vandalizadas. Datos de agua, hasta finales del año pasado me tocó participar en la Glosa Ciudadana, y teníamos 600 escuelas sin agua. Eso fue en diciembre del año pasado, la última vez que lo preguntamos. 600 escuelas sin agua, de las cuales sí, en algunos, digamos, un sistema formal de agua. En algunos casos les llevan pipas, o en algunos casos tienen pozos, pero no hay un sistema formal de agua. Y en tiempos de pandemia se requiere, no digamos antibacterial y tapetes y demás, agua para lavarnos las manos con agua y con jabón, ¿no? Entonces, esos son los datos que tenemos. Y en materia de conectividad,
El 70% de las escuelas en nuestro estado en este momento no están conectadas a Internet. Sin embargo, me tocó también hablar con las personas que están en este programa de Red Jalisco, y la idea es que para el principios del año escolar que sigue, y nosotros vamos a estar apoyando y observando que así sea, en agosto estarían la mayoría de las escuelas conectadas a Internet, que ojalá que así sea, porque como bien señalas, en este año 2021 se requiere el Internet para todos los procesos de aprendizaje. Ya no podemos seguir atrasados y estamos compitiendo en materia educativa con todos los países del mundo en este mundo global en el que nos encontramos. Sí, la globalización de hoy es muy evidente, los rezagos y las grandes diferencias que hay entre un país y otro. Paulina Hernández Morales, gracias por tu explicación. Desde luego los compromisos, esperamos que los candidatos, cuando sean presidentes municipales, cuando sean diputados federales o diputados locales, bueno, pues estén en esta agenda que ha marcado Mexicanos Primero. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Me despido de ti y de tu auditorio.